Buenas noches, Lidia. Gracias por conectarse. Bueno, vamos a cumplir con el horario para que nos dé tiempo para poder conversar y no hacer solo la entrega de información y de técnicas, sino que también podamos hacer preguntas si tienen la oportunidad de tomar apunte, porque a veces uno se le ocurre algo y después uno se le olvida. Entonces, para aprovechar el tiempo, porque es un momento bastante corto y que podamos entonces estar a bien poder hacer las preguntas y aprovechar el material. Bueno, creo que las que están aquí, creo que solo Yaneisi, no creo que no nos conocemos. No sé si ya ha estado en alguno de los programas, Yaneisi, o es primera vez. Vamos a ver cuando Yaneisi pueda abrir el micrófono. Bueno, que nos cuente a ver si es primera vez que está con nosotros. Hola, sí, es primera vez, no la conozco. Ah, ok, hola, mucho gusto. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Britseida Britton. De base soy fonoaudióloga hace ya más de 20 años. Trabajo lo que es la comunicación asertiva y aumentativa en niños con condiciones y personas, pues, y niños sin condiciones, adultos también. Especialista en modificación de conducta. Y esas áreas, entonces, al trabajar con las familias, me llevó en esa búsqueda, esos estudios más profundos de lo que es la neurociencia, como coach en inteligencia emocional y PNL, para trabajar primeramente con los adultos en lo que es la modificación de estrategias, del pensamiento. Y todo esto ha evolucionado a, bueno, a que esté terminando la carrera de psicología también para complementar y poder dar ese servicio, como dice uno, un VIP, ¿verdad? Que cuando uno vaya pueda asesorar a las familias desde todas las aristas para que tengan como un paquete completo y que el niño pueda obtener resultados. Generalmente, nosotros, cuando tenemos un niño con condiciones o en nuestra familia per se, puede ser que sea que tengamos hijos dentro de los rangos o los parámetros que no tenemos un diagnóstico, o que nuestros hijos sean adultos, o que sea una familia, entre comillas, que no tenga alguna persona con desafíos conductuales o de algún otro tipo. La neurociencia y toda la aplicación de la transformación de pensamiento opera en el mismo sentido de bienestar. Yo creo que ya estamos tan desactualizados a nivel de escuela que ya yo creo que un par de materias hay que sacarlas, y una de las materias principales es neurociencia e inteligencia emocional. Lo necesitamos todos. Si no estamos actualizados en eso, estamos sobreviviendo. Ya dejamos de vivir, empezamos en la supervivencia, empezamos en ese modo de estoy rebasada o asfixiada y busco otras alternativas para como nutrirme yo. Sin embargo, en ese nutrirme yo, que está muy bien, también podemos dejar de lado algunos aspectos, en el caso de nuestra familia, de lado por el simple hecho de que lo desconocemos o no sabemos cómo aplicarlo y seguir avanzando. Yo siempre le digo a las mamás, no sé si todas las que están aquí, no sé si Janacy también tiene niños con condición o... No tenemos el diagnóstico todavía. Ok, entonces, en ese caso, pues todo lo que vamos a hablar va a ser súper provechoso también para ti, porque sé que habían personas que vienen que no tienen niños, sino que son familias, entre comillas, sin diagnósticos, pero que también, pues vamos ahí, con diagnóstico, sin diagnóstico. La neurociencia nos ayuda a transformar esos hábitos o esos desafíos que tenemos a diario. Vamos a avanzar. Cómo la neurociencia nos ayuda a alcanzar esa higiene mental y por qué es tan importante. Y lo vinculo mucho a nivel terapéutico. Hace unos, creo que unos 10 o 11 años,
yo empecé a hacer ese enramado de trabajar las familias, no solamente el paciente, sino de ir guiando a los padres, a los cuidadores, a esa higiene mental, a esa parte conductual, que era lo que regularmente me dirigía al tema específicamente conductual. Pero hoy día se ve la necesidad, la imperiosa necesidad de que nosotros como padres o cuidadores o familia, nosotros tengamos estas herramientas por el simple hecho de una salud integral que que ya está avanzando, ¿no? Que están avanzando con los diferentes temas. Entonces, ¿cómo alcanzo esa higiene mental? La neurociencia nos demuestra que la mente no es algo abstracto. Siempre nos decían, si soy así, ¿verdad? Creo que han escuchado esa frase. O ya yo hice lo que tenía que hacer y la cosa no me funcionó. O un tiempo me funcionó y después ya dejé de hacerlo. Es un sistema biológico entrenable. Cuando hablamos de la palabra entrenable, imagínense un equipo de fútbol, de béisbol, cuánto tiempo entrenó el equipo de Panamá para poder dar esos avances que han dado, cuántas veces han cambiado los entrenadores, cuántas veces a los maestros, a los presidentes, o sea, es lo mismo, es un sistema que tiene que haber un cambio. Si nosotros no hemos hecho cambio en los últimos 10 años, tenemos programas desactualizados en nuestra mente. Cada 3 años, cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes tenemos que ir renovando el cúmulo o la caja de pensamientos, la caja de creencias, lo que yo creo, los parámetros, hasta dónde, cuáles son mis límites, todo eso hay que ir en renovación. Y siempre se nos invita a hacerlo de manera positiva. El aprender, el regular nuestro sistema nervioso, y yo creo que eso es como la médula de este compartir que tengo con ustedes hoy, que es aprender a regular nuestro sistema nervioso central. No tuve la oportunidad de montar el video de achicarlo un poquito y se veía muy largo, pero próximamente lo voy a estar poniendo en las redes. Ojalá si tienen Instagram puedan seguirme, al final vamos a ver la cuenta. Si no, igual es terapeuta a ver, terapeuta guión bajo Britsi Britton, ¿ok? Y ahí voy a poner el testimonio de los que conocen a mi mamá. Mi mamá tiene 83 años y mi mamá es de un carácter bastante rígido, casi inflexible en muchas áreas de su vida. Y es una señora que no creía en neurociencia, en nada, porque ella viene de una concepción de que, pues, de un cristianismo cerrado, ¿verdad? Muy cerrado. Entonces, todo lo que no está dentro de lo que ella conoce, pues le da miedo y lo considera malo. Mi madre tiene hace muchos años una condición de espalda, de columnas, de vértebras, desgastes. Pues los médicos siempre le decían a ella que cómo ella caminaba, cómo podía moverse, cómo podía hacer cosas, porque ella tiene una condición bastante severa, tiene tornillos, tiene, bueno, sin número de cosas. Mi madre siempre había tenido diferentes recaídas, de que quedaba postrada en cama unas 2 semanas, ella la operaron, volvía y caminaba, pero cuando te digo caminar con dificultad, con queja, con dolores en las caderas, dolores en las piernas. Hace un mes, más o menos, vino una recaída muy fuerte y ella me llama y me dice, estoy muy triste, creo que ahora sí me voy a quedar ya inválida, yo no quiero eso, prefiero descansar. Mi hermana que es enfermera me dice, Mari, yo estoy muy triste, yo creo que mami se le está ya afectando la parte emocional por el tema de, pues, de la condición. Yo como es madre, ¿verdad? Yo puedo ser muy terapeuta, pero madre es madre y no le ponen atención a los hijos y más por el carácter de ella. Así que yo pues decido hablarle, le digo, mamá, ¿cómo te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces ella me empieza a hablar.
Ella me empieza a hablar y a decirme cómo ella se siente y todo eran pensamientos negativos, 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 negativos. Para resumir la historia, ahora, hoy día, ayer en la mañana, hoy se fue para un campamento. Cuando te digo el campamento, es que duermen en carpas con colchones inflables en la piscina, con su mochila, y está ya en su programa. No ha parado desde que empezó. Todos sus ejercicios, empezó juiciosa. Yo decía, Dios mío, esta no puede ser mi madre. Juiciosa. Y hoy ella, tengo un testimonio de ella donde dice, hago mis ejercicios de esto. Lo que hizo fue entrenar el cerebro. Empezamos 3 veces al día trabajando el entrenamiento. Después de 2 semanas empecé a bajárselo a 2 veces por día. Después la empecé a dejar sola, que ella lo fuera haciendo sola. Y hoy día nada más me pasa el reporte. Ya una vez al mes o cada 15 días, entonces yo le doy algún tips, ¿no? Y le dije, acuérdate no dar tantas instrucciones, bájale aquí, súbele acá, acomoda aquí, recuerda para que pases el campamento bien. Así que imagínese lo importante que es entrenar el cerebro y no importa la edad, no importa lo que está pasando afuera, cuando tú lo entrenas, el cerebro aprende un nuevo camino, una nueva ruta a seguir y se reconfigura, porque eso tiene la capacidad de reconfigurarse y hoy vamos a ver algunos tips bien sencillos, pero tengo que darle esta información que es como medular para poder saber que no es magia, creencias locas, sino que es ciencia que se maneja de hace muchos siglos, pero que hoy día ha cogido un auge y una fuerza aún mayor para nuestro bienestar. ¿Dónde radica el problema? Si tienen alguna pregunta, ustedes alzan la manito y vamos hablando, ¿ok? Dice, desde una mirada integral, el problema no radica únicamente en el diagnóstico en el caso de nuestros niños y ahorita que estamos aquí todos tienen hijos y con posibles diagnósticos, sino radica en la percepción, en las expectativas no reguladas del padre, del cuidador y en muchos casos hasta de los profesionales. ¿Por qué esto ahí radica el problema? ¿Cuál es el mayor desafío que tenemos como seres humanos? Nuestra percepción, yo digo, y la expectativa. Yo digo, Ana es de tal forma, yo la conozco desde que ella tiene 10 años y Ana es así. Pero ¿qué pasó? Esa es mi percepción de Ana, la que yo construí. Yo no estoy tomando en cuenta que Ana hace yoga, que Ana va a hacer esto, que Ana hizo algunos cambios en su vida, que hizo un giro en su forma de accionar, de pensar y por ende en diferentes resultados. Yo tengo la percepción vieja de Ana, ¿ok? ¿Qué pasa con la expectativa? Ahora yo espero que Ana actúe de tal forma, porque Ana tiene cierta edad, tiene un matrimonio, tiene esto. Entonces yo hago un constructo mental de lo que yo supongo que es Ana y del papel que Ana tiene que jugar. Y es ahí donde está el problema de toda la sociedad, ¿verdad? De los seres humanos. Ponemos cargas, expectativas en el otro. Ahora, eso lo hacemos desde los pacientes como profesionales. Tenemos una expectativa de lo que el paciente debe reaccionar, cómo debe actuar, las métricas que tenemos que aplicar como si fuera una receta de pan y después está la percepción que yo tengo de esta persona. Este padre es así, este padre es asá, por eso esto aquí. Entonces, tengo un constructo ya en mi mente y cuando yo empiezo a estudiar y yo empiezo a ver que eso se puede moldear, entonces yo como profesional empiezo a darme cuenta que no toda la realidad está en roca, sino que yo puedo tallar esa roca o puedo moldear eso desde los padres hasta los niños
para hacer un cambio radical en el resultado que yo quiero de mis terapias. Y en el caso del cuidador que está con el niño constante, es el que más se intoxica porque está expuesto constantemente a la percepción social donde dicen los niños de 0 a 3 años hacen esto, de 3 años a 7 años hacen esto, o sea, yo estoy estudiando psicología y ahí yo lo veo y yo digo, ¿y qué pasa con el que no entra dentro de este parámetro? El que no entra en este rango, entonces queda con la palabra diagnóstico. Y no quiere decir que eso esté mal, eso es una forma de decirte, hay que trabajar desde otro paraguas. Uy, A ver, Cintia, cerramos por acá, vamos a ver, silenciamos aquí. Gracias. Muy bien. Entonces, cuando nosotros, si me van llevando el hilo, ¿verdad? Espero que sí. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos cambiar el diagnóstico. Vienen y dicen, bueno, TDAH, autismo 1, autismo 2, trastorno generalizado del desarrollo, que tenía años de no escucharlo porque eso ya está vetado, pero ahorita lo estoy volviendo a escuchar de nuevo. Trastorno generalizado del desarrollo, todo está alterado y uno entra en esta crisis. Lo que sí nosotros podemos cambiar es la forma en que lo habitamos, cómo lo vamos a transitar. Las que ya han trabajado hace muchos años cuando sus niños estaban pequeños conmigo, yo siempre buscaba el lado positivo, dónde podemos trabajar, qué habilidad sí tiene. Ah, bueno, es cariñoso, entonces agarremos eso. O le gusta, no sé, pintar, entremos por pintar. Vamos a, sabe sentarse a armar rompecabezas, vamos a empezar todo el programa por ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos como profesionales la capacidad de encontrar una parte positiva y llenar a ese padre con ese vaso de esperanza, que no es esperanza, pues hay, como dicen, no esperanza pobre, quédese ahí a ver. No, si no es una esperanza con un sustento de vamos a transformar la manera en que el padre ve al niño, entonces la terapia gana un 60, 70, si el padre es muy consciente, 80, pero nunca llegamos a ese 100% y no estoy hablando de una normalidad de la sociedad, sino al 100% de cada persona, porque la percepción y la expectativa del padre es otra. El profesional está trabajando en crear hábitos que deje pamper, no sé, coma, y el papá, ejemplo, está en la expectativa, quiero que hable, quiero que se case, quiero que vaya a la escuela. Entonces, ¿cuál es el problema? El hijo no es del terapeuta. Entonces, la percepción del padre hay que regularla, ¿sí? Recuerden, cualquier pregunta que quieran ir haciendo, pueden hacer la pregunta o escribirla. Ahora, hablábamos de la percepción y las expectativas. La percepción es como yo creo ver las cosas, entenderlas, mi nicho de creencia, y las expectativas es lo que yo espero que la otra persona reaccione hacia mí. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cómo se va a comportar? Yo tengo una expectativa de que Cintia, como profesora, no sé, coma sentada, no sé, bien, bien, toda la hora sentada. Pero Cintia le gusta pararse a mitad de la cena a ir a hablar por teléfono. Eso a mí me causa frustración porque no cumple mis expectativas. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien claro porque es lo que hace que nosotros lleguemos a ese desgaste emocional, la percepción y las expectativas. Ni siquiera ahí está en juego el diagnóstico. Ni siquiera hemos llegado
a entender el diagnóstico, cómo procede el diagnóstico, cómo la sociedad maneja el diagnóstico, cómo el profesional ve el diagnóstico, está la percepción y la expectativa del profesional que nos las imponen como padres y nosotros cargamos todo ese desgaste emocional. Entonces, la percepción crea la experiencia, la neurociencia confirma que no reaccionamos a los hechos, sino a la interpretación, lo que yo interpreto. Yo puedo estar hablando de esto y ustedes están haciendo su propia interpretación. Puede ser muy cercana a lo que yo digo, como puede ser que está lejos de lo que yo quise decir. Y ni una de las dos está mal. Cada una es su percepción. ¿Ok? Reconoce lo que significa para nosotros. Si la percepción de mi hijo nunca podrá hablar, porque tiene aquí, tiene acá, tiene esta área, tiene el área. Esa es tu percepción. Pero para mí, que soy la madrina, mi ahijado habla y se comunica porque con sus ojos él me hace entender cuando está enojado, cuando está triste, cuando tiene dolor de panza. Entonces, para mí, yo tengo una comunicación. Es mi percepción. Otra percepción, esto es demasiado para mí. ¿Cómo qué pecado cometí yo? ¿Qué error cometí durante el embarazo? Seguro que viene de la familia de mi esposo porque hay, no sé, 80 más que están tostados en la cabeza. En mi familia hay menos tostados, entonces segurito que por allá viene. O ahora que hacen mucho el de genética, ¿verdad? Yo le digo el examen de la culpa. A ver por dónde es que vino el fallo. Entonces, estoy fallando. ¿Será que fallé como madre? ¿Será que fallé como padre? ¿Será que fallamos como familia? ¿No debí casarme con esta persona? Yo escuché hace bastantes años una pareja extranjera, no están aquí en Panamá, y decían, después que se hicieron el perfil, viene por la ruta de mi esposo. Mi esposo era de tal forma, su madre me dijo después de muchos años, y resulta que tal, si hubiera sido así, no hubiéramos tenido hijos. Imagínate la carga emocional que se jala ahí, el matrimonio, la familia, todo. Muy bien. Imagínense esa carga emocional que jalamos, que cargamos. em, Ajá, déjame leer un momentito. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Jaime, llegué un poco tarde, pero me llamó la atención porque la maestra de primaria de mi hijo me dijo que tenía las expectativas muy altas para mi hijo y eso es lo que más me preocupa porque ya lo he escuchado varias veces. Ok, las expectativas no son malas. Sí quiero hacer la connotación. No son malas. Todos tenemos expectativas si no, no vivimos, ¿verdad? Yo tengo expectativa de cómo va a ser el día según yo veo el día soleado. ¿Qué pasa con lo que el significado de las expectativas altas? No soy consciente, ni siquiera estoy mirando la realidad que rodea a mi hijo. Esas son expectativas altas. Imagínate que tú dices, ese semáforo jamás se daña. Él funciona a la perfección y un día se dañó el semáforo. Eso es una desilusión. Eso es lo que trae las expectativas altas. Yo te quiero imponer algo. Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ajá, pero tú tienes las herramientas, le estás brindando a tu hijo, en este caso, las herramientas necesarias para que él pueda cumplir esas expectativas. La pregunta sería, ¿para qué tú quieres que él cumpla esas expectativas? ¿Tu hijo y tú están de acuerdo en esas expectativas? Si hay un lenguaje, porque si no hay un lenguaje donde haya una comunicación, ¿cómo yo sé que él entiende a la perfección mis expectativas? Y ahora lo llevo a la familia. Imagínate el esposo o la esposa, viceversa. Yo tengo expectativa de que Mario, espero que nadie, el marido de nadie sea Mario, espero que Marito
sea un hombre siempre respetuoso, juicioso, que él sea fiel, que él sea un hombre trabajador, que siempre venga a la casa temprano, que siempre cumpla. O sea, son tus expectativas sobre esa persona no te puede cumplir a ti, esa persona va a cumplirse así, a lo que prometió. Cuando falla, se falla a sí mismo, aunque la otra persona se sienta lastimada por su falla. Pero nosotros ponemos las expectativas sobre el otro y se convierte en un gran peso. Pero eso hay que desmenuzarlo porque en cada familia y en cada persona juega de manera peculiar, ¿no? Debo hacerlo perfecto. ¿Qué pasa con la perfección? ¿Qué pasa cuando los padres queremos la perfección o el profesional quiere la perfección o el educador quiere la perfección? Que el chico se siente, escriba, que no moleste. Eso es una expectativa, una percepción. Yo quiero poner mi percepción y yo estoy esperando expectativamente que él la cumpla, pero no estoy viendo la necesidad. Una cosa es lo que nosotros le damos a nuestros hijos y otra cosa es lo que nuestros hijos necesitan y requieren, que eso también es otro aspecto. Y ahí está en juego el sistema nervioso de nosotros, los padres. ¿Por qué estoy enfocando toda esta información en los cuidadores, padres y profesionales y no en los niños, jóvenes y adultos que tienen una condición? Porque ellos son los que están fregados, ¿ah? Ellos son los del diagnóstico, no nosotros. ¿Por qué? Porque realmente cuando nuestro sistema nervioso, pongan la atención a la palabra nervioso, cuando estos cables se cruzan, aparece el desgaste emocional y por ende aparece entonces la frustración del padre y aparece la frustración del hijo. Si bien viene, sale del vientre de la madre, no cumplió ya las expectativas, nos salió con un diagnóstico o un posible diagnóstico, o tenemos los pacientes o los alumnos, y el sistema nervioso manda una alerta enseguida y dice, algo está mal, no está funcionando según los parámetros de la salud mundial. Entra el sistema nervioso en alarma y empieza a crear caos, a mandar en todo ese cableado, y no vamos a entrar en temas de enfermedades, pero empieza a aparecer un sinnúmero de cosas y sin querer, como tenemos campo electromagnético, no lo podemos quitar, somos así, Dios nos constituyó así, somos redes neuronales, entonces yo lo que estoy hablando son ondas que nosotros llamamos palabras. Y el cerebro recibe las ondas, entra por el pabellón, por el oído, los huesecillos, las células ciliares y vibra todo ese asunto, el martillo allá adentro, entra al sistema interno del oído, se desarrolla y empieza todas las partes de nuestro cerebro a conectarse y llega la información de diferente manera. Por eso vienen las malas interpretaciones y no tengo que tener un diagnóstico para interpretar mal. Pero eso es lo que hace el cerebro. ¿Qué es esto de palabras? Eso no existe. Son ondas. Entonces, esa misma onda de expansión que viene ligada con emoción, que es la misma vibración, por eso cuando tú llegas a un lugar, te dices, aquí no sé, hay como una mala onda, no sé, esta gente como que, ¿qué es de eso? Me huele aquí raro. ¿De qué estás hablando? Estás hablando de las vibraciones del campo electromagnético de la persona. ¿Por qué se siente? ¿Por qué podemos percibir cuando alguien está de mal humor, aunque no la conozca, por el gesto de la cara, por el tal, el timbre de la voz? ¿Qué es eso? No estamos aquí viendo, él solo es un vidrio bonito que tenemos. Él está viendo adentro con el nervio y todo el cuerpo funciona a través del nervio. ¿Por qué mi madre volvió a caminar, volvió a ejercitarse, volvió y ahora está en un campamento?
porque, porque le activé el sistema nervioso. Lo tenía controlando, haciendo y tornando y pensamientos y aquí. Y una vez regulado ese sistema nervioso, entonces ella pudo centrarse en lo que era importante, que era su salud y sus movimientos físicos. Deme un segundito para ver si es que me están pidiendo el código. Ajá, ok. Entonces, pasamos a las expectativas. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono o alzar la manito y realizan la pregunta, ¿ok? O si la quieren, la escriben y al final la desarrollan. Entonces, las expectativas es ese pensamiento rígido, ese estrés crónico cuando las expectativas no están alineadas con la realidad, que eso en psicología miramos el yo realista con el yo, no me acuerdo si es el proyectivo, ¿verdad? Ahí hay un choque y viene ese estrés. Y si ese estrés se mantiene, entonces vienen las neurosis y demás crisis que vemos en nuestros hijos con diagnóstico o en personas jóvenes y adultos y personas también que no tienen un diagnóstico. Entran en una crisis de ansiedad porque en buen panameño se diría, el pasado se unió con el presente y se nos fastidió el futuro. Entonces, tácata, nos entra la crisis del estrés y la ansiedad. ¿Cómo se diría en nuestros niños? No logran entender totalmente, aunque los padres insisten, ellos comprenden todo, no comprenden todo, lo comprenden desde otro parámetro, porque si no, no existiera frustración. No comprende esta instrucción, no entiendo por qué me dices no, no entiendo por qué me estás poniendo esta regla, después me la cambia, después me la pones, después me la quitas y después vuelve y tal, y entro en el choque de la frustración y de las conductas disruptivas. ¿Qué pasa en el cerebro de nosotros los cuidadores? Digo, ¿cómo es posible que no he trabajado tanto esta área, no la logro, el hijo del vecino está, entre comillas, normal? Y sin querer empiezan los pensamientos de culpa, de frustración, de cansancio, y esa frustración repetitiva, repetitiva, la comparación constante, la culpa, la exigencia excesiva, la fatiga emocional, y entonces entramos en ese agotamiento donde digo, ya, no más, hasta aquí di, ¿verdad? Y muchas veces desechamos cosas que son sumamente importantes trabajar desde la sanidad interior para entonces poder expresarlo hacia afuera. Esa es la gran importancia, una de las tantas importancias que quería compartir con ustedes. Hay una parte muy importante del profesional, que también el profesional podemos muchas veces contaminar el sistema cuando el profesional transmite urgencia, cuando dan los diagnósticos o cuando exigen es prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, cuando obviamente tienes ya el perfil enfrente. Y existe esa presión del diagnóstico, ahora vamos a crear otro diagnóstico y le montan a la pobre criatura como 5 diagnósticos y vamos a esto, y no dan una regulación emocional al padre. Eso no lo podemos controlar, pero es importante que se sepa. El problema no es la intervención, no es ir a terapia, no es ir a buscar un diagnóstico, ese no es el problema. El problema es la narrativa alrededor de ella, cómo yo lo percibo, cómo percibí la información que el profesional me dio, ya sea neurólogo, psicólogo, psiquiatra, pediatra, maestra, cómo yo lo interpreto. Ahí es donde está el conflicto. Un sistema familiar desregulado no responde igual, aunque tenga el mejor plan terapéutico. Y ahí es donde vemos los casos que uno tarda años en terapia, se puede tardar muchísimos años, pero cuando la familia está desregulada emocionalmente, porque generalmente se rehuye a la atención,
No, yo fui a una cita con el psicólogo. Yo fui allá y no, y me habló fue del niño. Y generalmente, o si te hablan del adulto, entonces el adulto pone una barrera y dice, a mí no, inconscientemente, a mí no me toques. El que está es acá. Yo hablo, yo camino, yo trabajo, yo hago tal, pero realmente hasta cuándo lo vas a hacer y en qué calidad lo estás haciendo. Del pensamiento a la conducta. Los sistemas educativos, la madre, la nana, la familia, el padre, la falta de orientación, todo eso son pensamientos que surgen. ¿Quién será el más responsable? ¿Dónde estará la solución? ¿Será que tengo que hacerle 500 terapias de conducta de esto, del otro, del otro, del otro? Y nos olvidamos de cuáles son las cosas más importantes y cuál es esa conexión de energía que yo tengo en mi cuerpo, cómo yo la transmito a mi hijo, las expectativas que no son malas, cómo yo lo estoy transitando, desde dónde yo lo estoy transitando, cómo yo lo corrijo, cómo yo le hablo, cómo yo hago esto. Y yo puedo decir, no, yo trato de tener toda la paciencia del mundo, pero si no estás viendo un resultado en cierta área, algo hay que reeducar, redirigir y transformar. Entonces, vemos todo esto, la resistencia al cambio, ese es del adulto, somos súper resistentes. Queremos mantener nuestra forma de pensar. Desistimos del poder o sea, ni creemos que las palabras tienen poder. Hace poco tuve una experiencia, iba en un ascensor y la persona adulta que iba con una niña que no sé si era su familia o qué era, de qué grado sanguíneo era, ella le toca la cabeza y la niña iba como mal peinada, pues. Y le dice, ya vi que que mami no está en casa. Y le tocó el cabello. Y la respuesta de la niña automática fue, sí, ya sé que estoy mal peinada. Ay, a mí me entró un hormigueo en el cuerpo. Yo dije, no, cállese, cállese. El adulto porque estás creando un conflicto de imagen por ese simple comentario. Y después el adulto quiso cómo remediar y dijo, no, no, está bien. Pero ya la niña había captado el mensaje sensorial que había mandado el adulto y ya eso quedó en su subconsciente. Entonces, ¿cómo nosotros estamos mandando el poder de las palabras, el poder del gesto, el poder de las manos, el poder de la posición, los ojos? Cierro mis brazos, no recibo información, mi hijo me está hablando, estoy fastidiada, tranco. O la postura caída o el hombro caído. O sea, cuando trabajamos en la PNL, lo que es el procesamiento neurolingüístico, tenemos que trabajar mucho el cuerpo, mucho la comunicación no verbal, que ellos son especialistas. Nuestros niños que no tienen lenguaje o que tienen alguna condición, ellos tienen un superpoder de percepción del lenguaje no verbal. Ahí nadie se los gana. Entonces, nosotros creemos que por dominar la palabra llevamos ventaja porque podemos expresarnos cuando en realidad el lenguaje más rico y más productivo es el simbólico porque mi mente se expande y yo puedo tener una riqueza de aprendizaje, pero le huimos a eso porque desconocemos, entramos en miedo y cerramos. ¿Ok? Y la estructura es para enfermos. Siempre decimos, cuando algo muy estructurado, eso tiene que tener algo. No, porque eso de poner horario, agenda, tal. Pero las personas más importantes manejan agenda. Yo siempre digo, usamos muchísimos sistemas alternativos como el teléfono, las agendas aquí que nos cante una canción para recordar el vasito del agua, pero nuestros niños entonces no queremos que tengan nada porque socialmente ya entramos en terror, frustración, sistema nervioso colapsado y pam, pam, prendemos todas nuestras alarmas.
Igualmente, a nivel terapéutico, transmitimos la misma información a nuestros pacientes. Si vamos estresados, vamos con problemas, estoy bloqueado con este paciente, revisa tu sistema de creencias, revisa tu sistema de información cuando estás trabajando. ¿Qué crees de ese paciente? ¿Qué crees de los padres de ese paciente? Y ahí aparece un bloqueo. Y nos vamos un poquito a la información de Luria, y él planteaba que la conducta humana no depende solo del centro, o sea, del cerebro, sino de todo un sistema de funciones interconectados. Cuando miramos cómo las glándulas, cómo el sistema, yo le explicaba a una clienta cómo el guante. Aquí yo le llamo aquí esta parte, este guante, ahí tenemos las partes de las emociones, las partes reptiliano, lo que es la supervivencia, el comer, el dormir, el tener sexualidad, está aquí regulado por esas partes emocionales. Y luego viene la prefrontal, que es la que nuestros niños maduran mucho más tarde, pero esas termina su maduración a los 29 años y nosotros queremos que ellos tengan 10, 11, 12, bueno, ahorita mi niño Christopher 15, pero en realidad si ellos están inmaduros, están por debajo de esa edad y nosotros queremos que ya tengan todas las funciones hechas en diferentes formas o aspectos, cuando en realidad esto apenas a los 29 años vamos cogiendo un poquito de cordura, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esta comparación. Si el lenguaje interno es negativo, afecta la regulación frontal, toma de decisiones. Si la emoción es crónica, estoy fatigada, ansiosa, 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 culpa, 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 altera todo lo que es la integración cortical, todo lo que tiene que ver con cómo yo veo la vida, cómo la percibo, cómo están mis emociones, si soy demasiado depresiva, todo eso tiene que estar ahí, el estrés sostenido, entonces disminuye todo lo que es la capacidad ejecutiva, que yo pueda hacer los cambios, que yo pueda entrar a un taller y aplicar cosas, o leer un libro y aplicar cosas, o ir a preguntar cómo funciona esta terapia y cómo la hace usted. No, ya la terapeuta lo atiende y ya qué. ¿Y qué pasó con el otro sistema del hogar? ¿Y cómo va a ser? No, ella me dio unas indicaciones. Ajá, sí, pero ¿verificaste que eso funcionara? ¿El profesional está verificando que eso funciona en casa también? ¿Estás haciendo los cambios, los reajustes? Entonces, todo eso es a nivel de psiquis, de la conducta, para poder que nos funcione, para poder que podamos eh, para poder ver esos resultados que nosotros queremos. Generalmente, yo siempre digo, si fuéramos de una sociedad más abierta, culturalmente hablando, educativamente hablando, mentalmente hablando, no se atenderían a los niños, se atenderían a los adultos, y a través del adulto, entonces el niño se trabaja a través de su cuidador, y solamente el terapeuta juega el papel de un modelamiento leve, porque el que realmente tiene la capacidad para hacerlo es el cuidador. Pero algún día llegaremos. Muy bien, hasta aquí vamos clarito. Carl Jung, él diría que muchas de estas palabras bloqueadoras, que ya las mencionamos, que son las expectativas que a veces ponemos, o a veces hasta una porra se convierte en negativa. Vamos que tú puedes, pero al otro hijo no le decimos eso, pero al que tiene condición le echamos porra, 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 porra. Entonces, ¿qué tú quieres decirle? Tú no puedes, tú necesitas ánimo. Pero el otro, que no creo que necesita, entonces a él no le echo porras, porque él ya lo hace. El que necesita porra es aquel que está viendo que le tiras porra al otro, y el otro piensa entonces yo estoy fregado porque yo no sé, yo funciono a punta de porras, ¿verdad? Dice, los bloqueadores no nacen del presente, nacen del inconsciente. Carl Jung habla más de esa parte que nosotros no nos gusta entrar, que se llaman las sombras o lo que nosotros tememos.
¿Ya? Todo dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces nos quedamos en esa parte conocida y nos da miedo a avanzar por el temor. Ok, dice, pregunta, ¿mi hijo puede tomar terapias, yo como papá tomarlas, pero mi frustración como padre es preparar a mi hijo para un mundo donde nadie da directrices que dan en un país o aún no tiene conciencia con el autismo? Es más difícil porque si mi hijo es bueno en muchas cosas, pero no, bueno, en tal lado, depende de su capacidad para comunicarse. Ok, en ese caso, Jaime, sería trabajar a través de ti y tú crear las directrices de forma adecuada o lo más adecuado, acertado, para formar a tu hijo y que él sepa dentro de sus capacidades manejarse y que uno como padre descanse un poco, baje los hombros un poquito y decir, ok, ahora yo voy a esperar tu proceso. Pero sí se trabaja independiente. Mira, no podemos gobernar ni las escuelas ni las instituciones. Lo que sí podemos dominar o trabajar es nuestra mente, guiar nuestra mente y a través de esa regulación del sistema nervioso, de nuestra percepción y nuestras expectativas, entonces entramos en la de nuestros hijos, porque esa conexión no se va. Esa conexión es, pero es directa, eso es efecto dominó. Yo cambio, mi entorno cambia. Cuando te hablo entorno, se habla familia, se habla padre-hijo. Ya se trata de otra forma de padre, hijo, pareja, entonces se hacen otros reajustes y hay otros cambios, pero generalmente es uno. Y más si es el cuidador. Ok, ya miramos todo lo que son las creencias heredadas, todo lo que transgeneracionalmente se creía en mi familia y inconscientemente yo lo tengo y eso es lo que predomina, la culpa, ¿verdad? Que ya hablamos, los benditos diagnósticos y todo la parte genética y que yo inconscientemente para allá culpo, el arquetipo de la madre que generalmente entra en la mujer, en la madre del sacrificio, que yo vivo en sufrimiento constante porque es una forma de alivianar mi culpa o mi responsabilidad de haber traído un hijo con este defecto al mundo. Identificación excesiva en el rol de salvadora. Ahora yo tengo que hacer todo, pero lo más importante no lo hago, que es atenderme yo como adulta. Si yo estoy bien, estoy regulada, mis emociones, sé cómo manejarlo, yo sé si se muere el perro, ya yo sé cómo trabajarlo. No quiere decir que no voy a sufrir, que no voy a llorar, pero ya yo sé salir de ese bucle. Puedo estar ahí un ratico y salgo para poder mostrarle el camino a mi hijo, a mi hija. Y en el caso del profesional, yo sé cómo salir del bucle terapéutico y poder reactivar entonces ya sea al paciente o a la familia. Em, y también diría que no se hace, lo que no se hace consciente se convierte en destino. Esa es una frase muy fuerte porque lo que nosotros queremos ignorar o lo que no nos interesa no va a desaparecer. O porque giremos para el otro lado y hagamos otra cosa. Yo pinto la pared, pero si la pared de allá tiene una mancha, esa mancha no va a desaparecer porque yo pinte la de acá. Si a nivel terapéutico yo hago cosas que mi hijo realmente no requiere, no voy a ver los resultados que yo estoy esperando. Muy bien. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo inicio? ¿Verdad? Ya está la información macro generalizada porque eso se trabaja cada aspecto como con pinza, ¿verdad? Del ser humano, de la familia. Entonces, ¿cómo inicio? Lo primero es la regulación. Vamos a regular antes de reaccionar. No tomamos decisiones importantes cuando estés desregulado. ¿Qué quiere decir desregulado? Enojado, frustrado, alterado, cansado, cansada. Si tu sistema nervioso está activado, muchacho, el mejor remedio es la respiración y es gratis. Pero no es respirar normal como lo hacemos automático.
Me hubiera gustado, pero como les dije, mi madre anda de campamento, que ella hubiera podido entrar para que ella les contara la maravilla que ella está haciendo con su sistema nervioso y las respiraciones. Este es un tipo de respiración muy básico y a veces nosotros queremos resultados como, ¿cómo con la respiración yo voy a regular mi cerebro? Bueno, pero por algo está la nariz ahí pegadita. Eso no nada más está para los mocos y para respirar. No, 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 está para regular el sistema nervioso. Eso es un ejercicio básico. Y esa respiración de 4 por 4 o 4 es respiro, inhalo profundo 4 segundos o intento, retengo 4 segundos, exhalo 4 segundos y vuelvo y lo repito. Y así me voy por 2 minutos. ¿Qué pasa cuando yo hago la respiración diferente a como yo respiro normalmente? El cerebro, todo nuestro campo electromagnético, nuestro sistema nervioso que Dios nos dejó en todo el cuerpo, dice, oye, cambio, hay un cambio. Y empieza alerta a ver, a observar qué está pasando. Muchas personas dicen, yo lo hago y eso a mí no me funciona. O me funciona, pero vuelve y viene el show de nuevo, de las palabras negativas. Ok, es porque yo estoy respirando y no estoy anclándolo al cuerpo. En la neurociencia decimos, si yo quiero el bienestar, sonrío. ¿Qué hago con esto? Y decía un autor muy famoso, finge, finge hasta lograrlo, ¿verdad? Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, todo está bien, todo está bien. Un ejemplo, ¿verdad? Ay, respiro, retengo, suelto, tal. Lo hago por 2 minutos. Te aseguro que simplemente esa pequeña cuestión te regula en tu trabajo, en el bus, cuando tienes una ansiedad, cuando tienes un pánico. Como mi madre reguló inicialmente, porque le dije que ella era muy bloqueada, con la respiración tuve que empezar básico con diferentes tipos de respiraciones, respiraciones de fuego, respiraciones de retención, respiraciones de relajación, respiraciones de meditación, bueno, diferentes tipos le tuve que aplicar porque el sistema nervioso de ella estaba tan colapsado que tenía todo su cuerpo paralizado. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos llegar? Mueve el cuerpo. ¿No ven que los famosos antes de subir al escenario sacuden? ¿Qué hacen esto? Soltar los nervios. ¿Qué es los nervios? Ansiedad, miedo, entonces expectativas. Entonces, cuando yo hago esto, agito mi campo electromagnético de mi cuerpo, mi sistema nervioso central. Cuando yo salgo, si yo estoy aquí, estoy acalorada, yo me voy al baño, me echo agua a la cara o salgo al patio, respiro, si estoy en un apartamento, saco la ventana por la cara por la ventana y retengo, repito algo bonito en mi mente que me guste, aprieto las manos, las suelto para anclar el movimiento, el cerebro entiende que algo estamos haciendo diferente que nos está regulando. Antes de pegar el grito, antes de corregir, antes de estar como la campana repitiendo órdenes e instrucciones a los niños, a los jóvenes y adultos. La regulación no es debilidad, nosotros no estamos ni locos ni nada, eso es liderazgo emocional, eso es cuando tú dices yo voy a tomar el caballo por las riendas y me ocupo de mí. Queremos ocuparnos de los demás, pero sin ocuparnos de nosotros mismos. Es Ujú. irresponsabilidad. Bien, vamos a ver, creo que vi aquí un mensajito. Yo en este momento estoy frustrada y no sé ya qué esperar de mi hija. Creo que ya no tengo expectativas porque no sé cómo enseñarle y alguien que no quiere aprender. Yo sé que ya no estoy bien, pero no sé por dónde empezar para mejorar. Estoy agotada física y mentalmente. Exactamente es lo que estamos hablando. Mari, gracias por comentarlo y por tu valentía de expresarlo. Y lo primerito que tú te llevas hoy es aplicar esta respiración. Haz el ejercicio ahorita. Todos que estamos aquí, hagamos el ejercicio un minutito. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Hagamos el ejercicio.
Vamos a respirar profundo desde la barriga, que se te hinche la panza así, hínchala y llena todo tu campo, tu pecho, toda tu caja torácica, que se llama esto. Retenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Soltamos suavecito como que estamos llenando de aire a todo el mundo. No hagas, no, suavecito. Si no lo lograste a la primera, vuelve a la segunda, inténtalo de nuevo. Retén y suelta suavecito que a toda la barriada le estás echando aire. Aprieta el abdomen. Contrae el abdomen. El abdomen cuando está contraído nos da ese sentido de control, de bienestar, que es lo que requiere el ser humano, ¿verdad? Volvemos a hacerlo. Si no te salió bien a la segunda, respiramos profundo, retenemos, apretamos abdomen, podemos apretar hasta ano y vagina y pues órganos y contamos, soltamos suavecito, llenando todo el espacio donde tú estás de aire y de esa manera tú te vas regulando. ¿Por qué? No porque yo lo quiera decir, sino porque el sistema nervioso es como si tú tuvieras mucho calor y prendes el abanico. Le mandas esa ráfaga de aire para que puedas ir regulándote. Y eso lo puedes hacer hasta por 5 minutos. El tiempo que sea necesario, te paras, caminas, agitas la mano y entonces ese mismo ejercicio lo anclas con un pensamiento. Si tú dices, ya no sé qué hacer, ahora dices, empiezo a tener claridad. ¿Tienes la claridad en este minuto? Quizás no, pero tú vas a convencer a tu cerebro de que vas a tener claridad. Empiezo a tener claridad. Con la respiración, aprieto, retengo, empiezo a tener claridad. Suelto, empiezo a tener claridad. Y ese ejercicio empiezas a anclarlo. Algún movimiento que te recuerde. Hay personas que hacen mudras, que son apretar los deditos. Hay otros que hacen que se aprietan las manos. Hay otros que se abrazan, pero por si te da en la calle y no quieres pues abrazarte, puedes apretar los deditos o apretarte la mano o ajustar la pierna. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita siempre, la mente necesita anclarse en cosas concretas, ¿sí? Entonces, tú, como en acciones, ¿ah? No solamente te digo te amo, sino que tengo que demostrarlo. Entonces, son acciones. Hacemos acciones que digan que hay un bienestar. Muy bien, está el cambia siempre y el nunca. Nosotros venimos criados desde un no, bueno, la chancleta voladora, el grito potente y todo lo demás. Yo digo, ya esas son herramientas que están fuera de servicio, porque las palabras absolutas, cuando decimos nunca tú, siempre, eso amenaza el cerebro, crea reactividad, reacción. Y evitar ese siempre, nunca, todo, nada. Y las podemos sustituir entonces por a veces, ¿verdad? No siempre. En este momento me siento mal. No todo el tiempo estoy mal. No es mentira, todo el tiempo no estás mal. Hay momentos donde tienes paz. Hay momentos donde te ríes, aunque sean chiquititos. Y entonces estoy aprendiendo a ver el mundo desde otra ventana. Estoy aprendiendo a tener pensamientos más sanos. Estoy aprendiendo a hacer nuevos hábitos. Esas palabras ayudan al cerebro y eso está en proceso. Estoy en proceso, estoy transformándome, estoy en proceso. Ya después, más adelante, ya se hacen otros juegos de palabras, pero ese pequeño cambio lingüístico hace un gran cambio neuronal para encontrar
la alegría y la paz que está interna. No importa lo que pase afuera y te lo aseguro. Adentro está. Es la percepción y la expectativa la que nos lleva a ese caos, ese agotamiento. No confundas control con amor. Muchos los cuidadores creen vigilar todo, estar pendiente, crear rutinas y un control tan severo que se sale de estructura a control y eso no es amar. Eso es agotar a la otra persona y agotarte a ti también. La corrección excesiva, la guía excesiva, las directrices excesivas, todo el tiempo corrigiendo para que todo, para que se le grabe, para que se le grabe. No, eso llegamos a agotamiento. El amor regula, permite procesos. 29 años. El miedo exige resultados inmediatos. Monto mis expectativas y por miedo a que la sociedad me lo juzgue, que el mundo no sea amigable con él, entonces yo quiero resultados rápido, 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 rápido. Y empiezo a presionar hasta que reviento la soga. ¿Ok? Aquí. Entrenar tu diálogo interno. Tu cerebro escucha cada palabra que dices. Esto que yo estoy hablando, ¿saben que el cerebro no distingue si eres tú o soy yo la que lo digo? El cerebro escucha la onda y no dice la onda la está diciendo Britseida. Está entrando la onda. Por eso es importante lo que vemos. Novelas, noticias, programas amarillistas, chistes de TikTok que sean negativos, casos de padres donde todos los niños son violados, robados, ultrajados, matados. Bueno, toda esa información se queda alojada. ¿Cómo yo voy a poder tener pensamientos sanos? Si todo el tiempo estoy en grupos y en chat, en cosas donde todo el mundo está en una tragedia. Es imposible. Tengo que empezar a hacer cambios y no es quedarme sola o solo, sino es poder empezar a nutrirme y una vez me nutro mi cerebro, entonces empiezo a hacer resonancia magnética de nuestro cerebro con las personas que piensan similar a nosotros y empezamos a hacer una nueva estrategia neuronal. Esa higiene, hay que limpiar ese cerebro a escobillazos, a cepillazos, pero no bruscos, sino a través del conocimiento, de la aceptación, del cambio, de la flexibilidad y de ir implementando rutinas tan básicas como la respiración y anclarla con un pensamiento y anclarla con una presión del cuerpo. Y hay unas preguntas que nos podemos hacer. Esto que está pasando, lo que estoy hablando en este momento, en el caso de ustedes, esto que estoy diciendo, esta frase que le estoy diciendo a mi hija, a mi hijo, ¿me fortalece o me debilita? Si me debilita, ¿para qué la digo? La cambio, la quito, me callo, salgo, respiro. Estoy en proceso, estoy en un cambio. ¿Es una verdad absoluta o es una interpretación? Mi hijo está mal, mi hija está mal, yo le estoy haciendo esto, esto, esto y no funciona. ¿Es una interpretación mía? No, mira, es real, es que mira, es que hace esto y wow. Asegúrate que más de 5 o 7 personas tengan la misma interpretación. Eso te ayuda a cambiar el marco, decir, no había mirado que esto era una conducta que viene a raíz de que cuando yo regaño de forma excesiva, aparece esta conducta. Entonces ya no es una verdad absoluta, porque las verdades absolutas ni siquiera están por aquí, sino que son nuestras interpretaciones, que son muy válidas, pero que también se pueden transformar. Vamos a mirar el chat. Ok, dice
Ajá, ya con el paso de los años aprendí a no presionar tanto a Chris en cosas que no le gustan. Ahora trato de enfocarme en lo que le gusta y desarrollar esa área y he visto resultados correctamente. Cuando mencionaste la respiración, recordé mis clases de yoga y eso he aprendido a aplicarlo no solo conmigo, sino con Chris cuando tiene algún episodio. Y eso es algo, siempre que le estaba contando a los que no llegaron muy temprano la experiencia que mi mamá tuvo hace poco, de 83 años de edad, una señora de pensamientos rígidos, de muchos temores a lo que ella no conoce, le pone una connotación negativa, y cómo a través de la respiración consciente, le llamamos consciente porque traes del inconsciente, sacas tus temores, tus miedos, tus creencias heredadas, la traes a enfrente, las empezamos a desglosar y empezamos a través de la respiración, el movimiento del cuerpo en algunos casos y otras herramientas más que se aplican de autoconciencia y empieza a bajar, empiezas a aplicar ya solo, no para ti, como dice Ana Cristina, sino que empiezas, porque se la queremos aplicar los niños, pero nosotras no hacemos una. Entonces, queremos que ellos sean los adultos que nosotros no somos o no fuimos, o queremos montarle en los mismos zapatos que nosotros. En el caso de las mamás, muchas veces queremos que nuestros hijos cumplieran el rol del esposo que no es ni por ahí parecido a lo que nos imaginamos en nuestras expectativas y queremos formarlo. Entonces, lo estamos formando, pero desde una percepción que no es sana, ni para el niño, ni para su realidad, ni para lo que él desea, ni para la armonía emocional del hogar. Entonces es importante recordar que pensamiento, emoción, conducta crea identidad. Si tú me haces sentir, aunque tú no quieras, pero me haces sentir que yo siempre estoy mal, siempre me estás corrigiendo, siempre hay una corrección, no me puedes ver el lado positivo de nada, entonces, y no aprovechas esa parte positiva que yo tengo para magnificarla y de ahí crear nuevos hábitos y yo como adulto no me ocupo de cambiar yo, de transformarme yo, entonces estamos creando identidades alteradas. Ni siquiera es el diagnóstico, es el responsable ahí. Y como conclusión y reflexión, el éxito de una terapia y también la armonía en el hogar no únicamente va de la mano con el diagnóstico de nuestros hijos o de nuestros jóvenes y adultos, sino depende de nuestro estado emocional al recibir la noticia, cómo la vivimos y cómo actuamos en base a esto. Si vemos el mundo como una amenaza o podemos crear oportunidades en nuestras vidas con lo que tenemos. Entonces vivimos bajo esa tensión, transmitiendo esa tensión, incluso pues creamos caos en nuestra familia en muchos casos y entonces viene todo ese desequilibrio en nuestro sistema nervioso central, aparecen otras enfermedades mentales y empieza toda esta desregulación y perdemos ese hermoso bienestar que podemos tener. Voy a dar un espacio para cualquier pregunta y también quiero aprovechar porque ahorita en el mes de marzo empezamos, bueno, ahorita en febrero ya tengo algunos, el liderazgo emocional en casa que se trabaja a través del adulto, no se toca al niño, se tocan los casos de los niños porque es por familia y a través de los niños, entonces, a través del adulto se ve la problemática, pero es el adulto el que va a hacer los cambios. No sé si por ahí está Gabriela. No sé si Gabriela se conectó. Hola, Déjame. sí, aquí estoy. Hola. No sé si me escuchan. Sí, sí, Hola. hola Gabriela. Buenas noches. Mm. Hola, buenas Quería noches. quería ver si les podías Dime. contar un poquito cuál ha sido tu experiencia trabajando desde ti y no enfocado en tu hijo.
Bueno, buenas noches. Yo soy Gabriela. Tengo un hijo de 6 años, próximo a 7. Le tocó la pandemia y bueno, eh, hubieron diagnósticos Gaby, se del escucha un TEA poquito que entrecortado. fueron cambiando. Me voy a mover. Ajá, por favor. Un segundo. ¿Ya me escuchan bien? Sí, Disculpen. ahora sí. Sí. Bueno, comentaba que tengo un hijo de 6 años, próximo 7. Nos tocó la pandemia y a raíz del encierro, eh, a partir de los 2 años tuvimos diagnósticos del TEA que fueron cambiando en concepto cada año. Claro, eso es una noticia que desbalancea a cualquier padre, a cualquier madre, y también pues nos llevamos a sentir frustrados, impotentes, preocupados, decepcionados. Pero lo que quiero comentarles ahora mismo, porque es mucha historia, es que primero, eh, todo lo que uno viene a vivir en este mundo es porque nos necesitamos por aprendizaje. Yo entendí que mi hijo me vino a enseñar a mí en varios aspectos como tolerancia, paciencia, amor y cambiar ciertos hábitos que en mi generación con mis padres pues eran demasiado rígidos y todo era no, 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 corrección tras corrección, y como que no estaban plenamente satisfechos en lo que uno hacía. Y eso lo vine a reflejar con mi hijo. Hasta que, bueno, a Bri sí la conozco desde hace muchos años, pero ahora es que ya estando mi hijo en el colegio, queja tras queja, llamada tras llamada de los profesores, etcétera, etcétera. Inicialmente estábamos con una psicóloga, pero bueno, ella veía a nuestro hijo y lo evaluaba y hablaba con él, pero no había un feedback de reciprocidad en información. Y se me prendió el foco, volví a buscar a Brisi y bueno, hemos aprendido que eh, para trabajar con hijos que son especiales o no lo son típicos o neurotípicos, este, no es trabajar solamente con ellos. Nosotros como padres tenemos que involucrarnos porque mucho de el comportamiento de nuestros hijos deriva de nuestras propias conductas, como dice Brisi, de nuestros propios miedos, de nuestras propias costumbres y a veces están erradas. Entonces, aprendí que nosotros somos el modelamiento de nuestros hijos. No podemos decirle a nuestro hijo, esto se hace así, estás equivocado, si nosotros como padres hacemos esas conductas. Entonces lo único que creamos es un cortocircuito en el hijo, ¿no? Porque dice, me dicen algo, pero discrepa en lo que veo con mis padres. Así que descubrimos que cambiando conductas de nosotros, como por ejemplo no criticar tanto al hijo, entenderlo, dejarlo también tener sus propias decisiones, no trasladarle nuestros deseos quizá frustrados o ilusiones o expectativas con nuestro hijo. Nuestro hijo tengo que entender que nuestros hijos deben ser libres para decidir lo que quieren ser, ¿no? Tampoco presionarlos en cuestiones en comparación con los niños o compañeros, de que si, digamos, son altamente más académicos o atléticamente más deportivos, etcétera. Lo importante es habituarnos, enfocarnos en nuestros hijos, darles el ejemplo. Nosotros, por ejemplo, una de las quejas de la escuela era de que
interrumpía mucho en clase o interrumpe todavía y que no deja hablar a las personas. A mí me cayó el 20 cuando mi esposo me dijo, ¿no será que te está copiando a ti? Porque cada que nosotros queremos hablar, tú interrumpes. Y yo dije, tiene toda la razón. Y así varias cosas fuimos descubriendo que nosotros éramos el ejemplo de nuestro hijo que hacía ese tipo de conductas en la escuela. Así que bueno, Gracias. no, no sé qué más decir. Gracias, Gabriela. No, gracias, muy importante y gracias por compartir tu experiencia, porque generalmente como es, transmitimos la responsabilidad solamente a nuestros niños y nos olvidamos de que hay un aprendizaje hasta los 7 8 años por modelamiento y después de los 7 a los 14 vienen esas primeras reacciones donde vemos ese desafío conductual y luego de los 14 en adelante vienen tomas de decisiones que si neurológicamente están en esa etapa, entonces a veces hay muchos conflictos con los padres, ¿verdad? Donde los jóvenes se encierran y tal. Y eso es normal, ¿verdad? Desde la psicología lo vemos normal, pero desde una neurociencia integral, mirando todo el ser, podemos tener una juventud más accesible, más bonita familiarmente, desde ese conocimiento de poder integrar. Entonces, este programa es lo que busca eso. Por eso logramos hacer como ese condensamiento para de manera rápida poder agarrar, como dice, el toro por los cuernos, ir haciendo el modelamiento. ¿Por qué? Porque es con el adulto. Y los adultos agarran súper rápido, como dijo Gabriela, me cayó el 20, ¿no? Y ya entonces los papás se ponen, ah, no, mira esto, mira, vamos aquí, vamos aquí, vamos a mover acá, vamos a mover allá, ¿no? Y no hay esa eternidad en terapia o ese cansancio financiero, ese cansancio de estar constantemente en terapia, sino que si tú tienes las herramientas para ti, entonces tú puedes modelar la conducta siguiente. Y bueno, nada, aquí están las redes sociales, también cualquier consulta, también se hacen otros tipos de programas, pero en base, pues quería presentarles hoy con este compartir. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hablamos hoy. Yo quisiera sí, antes nada más a los padres que están acá, que más allá de preocuparnos, nos ocupemos, que todo se puede lograr, solo que tenemos que ser pacientes y trabajar. Eh, yo creía que también mi camino iba a ser muy difícil y hasta no sé cuántos años o toda la vida, y si, y que si nos proponemos a eh, verificar qué es lo que estamos haciendo con herramientas de especializados, podemos cambiar la ruta del destino de nuestra vida y de nuestros hijos. Y que bueno, Así es. que sí se puede, que sí se puede. Gracias, Gabriela. Gracias. A los padres que estaban escribiendo en el chat, si tienen alguna pregunta, y saludos a todos los que no logré ver porque ya se va haciendo la pantalla chiquitica y no había visto. Yanitza, hola. Maida, saludos.